¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, listos para la exposición de la palabra de Dios. Vayan abriendo su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6. Voy a hablar de un tema que he titulado La distorsión de la gracia. Un tema fundamental, muy importante para nuestra vida cristiana. Es un peligro lo que está sucediendo dentro de la iglesia cristiana. Y vamos a tocar este punto hoy, la distorsión de la gracia. Y vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice así, Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, hermanos, que en el ámbito del lenguaje, muchas veces nos encontramos con ideas, conceptos, verdades que se contraponen entre sí. A este conflicto dentro del lenguaje se le denominó antinomia. ¿Qué es la antinomia? Bueno, es una palabra que viene del griego, que está compuesta de dos palabras. Una es anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. La antinomia es en sí una contradicción entre dos leyes. Por ejemplo, en la física, en la luz, la definen como que son partículas, y hay un buen número de científicos que avalan esta verdad empírica que es comprobable por la ciencia. Pero también resulta que la luz son ondas magnéticas, y también un buen número de científicos avalan esta verdad. Entonces nos encontramos con una contradicción. La luz son partículas o son ondas electromagnéticas. ¿Qué son? Bueno, son las dos cosas, la ciencia lo ha comprobado. Pero estas dos verdades se contradicen. Bueno, debo decirles que la Biblia contiene muchas antinomias, o sea, muchas definiciones que son verdad, que son aparente contradicción, porque pues Dios no se contradice. Los que nos falta entendimiento, aplicación, estudio, y decimos, aquí Dios se está contradiciendo. Y el peligro radica en irnos a un solo lado de la verdad. Eso desequilibra la balanza. O si nos vamos al otro lado, desequilibra la balanza. Vamos a leer unos textos, y ustedes mismos, vamos a hacer como un ejercicio, van a identificar la antinomia en este pasaje de Gálatas capítulo 6. Va a aparecer en la pantalla, ustedes me siguen. Ustedes van a descubrir ahí dos cosas que son verdad, dos verdades bíblicas, pero se contradicen, entre comillas. Vamos a verla. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. A ver, ¿dónde está la antinomia en estos 4 versículos? ¿Ya los identificaron? Está en el versículo 2 y en el versículo 5. En el versículo 2 dice, y es una verdad bíblica, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Carga aquí se refiere a situaciones, problemas, necesidades. Entonces la instrucción de Dios, así como Jesús nos ayuda, como hace un rato ministró a sus hijos, sobrelleva las cargas él mismo de nosotros. Y es un mandamiento para nosotros, es una verdad bíblica. Entonces tú ves a alguien que está desconsolado y vas y lo consuelas, lo animas y dices, voy a estar orando por ti, y ahí ya tú estás llevando
la carga de él, le estás echando el hombro, sobrellevando la carga de otro que está en necesidad. De esa manera estás cumpliendo la ley de Cristo, que es la ley del amor, que ve por el bien de los demás. Pero luego Pablo en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, el que no entiende, o que como dijo el apóstol Pedro, que dijo, nuestro querido hermano Pablo ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender, dijo, las cuales los indoctos, o sea, los no muy diestros en el conocimiento de la Biblia, y los inconstantes, pues desgraciadamente tuercen, cambian su significado para su propia ruina, perdición. Entonces hay un peligro. Fíjense qué cosas. La Biblia es tan de vida como de muerte, produce vida, pero a la vez, si la palabra de Dios no se le estudia con seriedad, hay muchos riesgos, hermanos. Nos podemos salir del camino. Entonces aquí vemos estas dos que son verdades, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces, si yo me cargo en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, y yo digo, bueno, cada uno, pues sí, cada quien rásquese con sus uñas. Ves una persona que está necesitada, ora por ella. No, yo no. No, pues que ore él. Además la Biblia dice que cada quien llevará su propia carga. Bueno, esta es verdad, que cada uno llevará su propia situación delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero también dice que nos podemos echar el hombro, nos podemos echar la mano unos con otros. Entonces, notan que son dos verdades que están en la Biblia y que aparentemente se contradicen. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Respóndanme. Ok, porque eso es muy importante para el desarrollo del tema. Otro ejemplo. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos creen esto? Es una verdad contundente respecto al carácter de Dios. Dios es amor. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y que da el castigo al que lo merece. Ahora bien, parece que en el carácter de Dios esto es contradictorio. Algunos lo malentienden y se meten en problemas porque dicen, Dios es amor, y empiezan a filosofar sin tomar en cuenta las demás porciones de la Biblia. Empiezan a filosofar y dicen, bueno, si Dios es amor, pues no creo que mande a nadie al infierno. Si Dios es amor, yo no creo que Dios le ponga una disciplina a uno de sus hijos. Yo no creo que Dios castigue a nadie. Y como dijo un hermano, llegando a esta conclusión en su lógica humana, dijo, bueno, si Dios es amor, ¿qué acaso no podrá perdonar al diablo? Y estamos especulando. Ahora, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aparentemente esos dos atributos de Dios se están contradiciendo. El problema está en que si yo me voy al extremo y nada más me envuelvo en que Dios es amor y no fuego consumidor que castiga al culpable, voy a tener definiciones teológicas equivocadas, me voy a meter en problemas, voy a enseñar mal. Lo mismo si me cargo al lado que Dios es fuego consumidor, a todos los va a devorar y a todos los va a mandar al infierno. ¿Dónde está el amor de Dios que demostró en la cruz? Ese es otro ejemplo de una antinomia en la Biblia. Otro ejemplo. Dios es rey, Jesús es rey de reyes. Un rey legisla, da leyes, gobierna, y al que violenta sus leyes merece un castigo, ¿no es cierto? Bueno, Jesús también es juez, es rey y es juez. Y en nuestra mente humana decimos, no, pero nadie puede ser juez y parte. Bueno, en el caso de los seres humanos no, pero en el caso de Jesús, Él es rey, pero también es juez. Él dio su palabra, la cual al ser violada, de pronto Él aparece como el juez. En el día del juicio, Él será el que juzgue las acciones de las personas. Él es juez. Entonces,
¿Qué es pues? ¿Es amor o no? Porque al momento de hacer juicio dice no, ¿por qué? No, Dios no hace juicios. ¿Dónde dice que no? Al contrario, dice muchas veces que sí, envió Dios juicios a la tierra. El juicio de Sodoma y Gomorra, el diluvio, entonces fueron juicios. Dios juzgó a los seres humanos. Entonces, ¿es amor? No entiendo. Pues pídele al Señor que te dé ese equilibrio. Hace unos días murió un hermano muy querido dentro del ambiente cristiano musical. Un hermano, seguramente ustedes están enterados. Yo tuve algunas veces ocasión de platicar con él, me pedía consejos, etcétera. Y él le dio un cáncer en el páncreas. Y lo normal es que se ora por él, ¿no? Señor, es un milagro. Pero luego hicieron algunas reuniones donde algunos hermanos oraban con muy buena intención. Y decían cosas como, yo decreto tu sanidad. Una cantante dijo, yo decreto tu sanidad y no aceptamos un no de Dios, dijo. Yo cuando vi eso dije, ¡ay, qué mala teología! Malísima. ¿De dónde? Fíjate, ¿a dónde la llevó? A decir, no vamos a aceptar que Dios diga que no lo sana. Ahora, ¿dónde está su apoyo bíblico? No lo estoy juzgando, tampoco lo estoy criticando. Les estoy ilustrando y mostrando a dónde nos puede llevar el no entender las antinomias en la Biblia, las verdades que aparentemente se contradicen, pero que están allí, tenemos que lidiar con ellas. Sí es cierto que Dios sana, ¿sí o no? Pero de algo nos tenemos que morir. Y si nos sana, nos sanó. Y si no nos sanó, pues no nos sanó. Y como los 3 hebreos allá en Babilonia, allá en el foso de los leones, póstrense delante de la estatua y dijeron, sepa su rey que el Dios al que servimos puede librarnos. Noten que no dudaban que Dios los podía librar. Pero si no nos libra, o sea, si nos tragan los leones, estoy confundiendo un poco, nos echan al foso, al horno de fuego, pero sepa su rey que si no nos libra de este horno de fuego, de todas maneras no nos postramos delante de esa estatua. O sea, ellos consideraron las dos verdades. Él podía librarlos, pero a veces no los libra. ¿Por qué? Porque en su soberanía dice ya, hasta aquí para ti. Entonces, ¿cómo orar? Se ora por sanidad. Si no se ve que no pasa nada, se sigue confiando, pero llega un momento, o sea, la fe nunca debemos de perderla, pero llega un momento en que la otra verdad nos equilibra. Señor, hágase tu voluntad. Tú lo puedes sanar, pero si no lo sanas, pues estará mejor con nosotros, etcétera, etcétera. Eso es saber aplicar las aparentes contradicciones que tiene la Biblia. Noten pues que si no somos aplicados en trazar la palabra de Dios, nos llevan a lugares equivocados y hacemos afirmaciones equivocadas. Los cristianos, pues, no estamos exentos de caer en extremos dañinos que afectan nuestra vida cristiana. Dentro del cristianismo se empezó a dar mucho estas desviaciones que en el ámbito, en el lenguaje teológico se le denominó antinomianismo, o sea, un extremo. ¿Qué es el antinomianismo? El antinomianismo es el rechazo a la ley moral de Moisés. La ley moral de Moisés, la ley se comprendía de la ley ceremonial y la ley moral de Dios. La ley ceremonial eran todos los rituales que se debían hacer, todas las fiestas que debían de realizar, apuntando hacia la venida de Jesucristo. Venido Jesucristo, la ley ceremonial quedó abrogada, porque ya la realidad que es Cristo
anuló la ley ceremonial, pero la ley moral siguió vigente. Y aquí es donde algunos cristianos se confunden, trazan mal la palabra de Dios, se van desviando y terminan en errores trágicos. Definen mal la palabra de Dios y esto afecta a sus vidas cristianas. La Biblia dice que ya no estamos bajo la ley. Pablo dijo esto, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay que entender muy bien lo que significa, ¿verdad? Y las antinomias se dan aquí, porque ciertamente la ley ceremonial, repito, esa fue la que quedó abrogada, porque la realidad ya es Cristo, pero la ley moral siguió vigente. Es decir, el no matarás, el no robarás, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás, no fornicarás. Es la ley moral del Antiguo Testamento. Es ratificada en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Esa no quedó abrogada. Esa sigue vigente. El robar, condenado por Dios en el Antiguo Testamento, sigue vigente en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos cristianos, en los tiempos de Pablo, comenzaron a trazar mal esta verdad. Decían ellos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces empezaron a decir, ya no tenemos que ver nada con la ley de Moisés. Entonces unos dijeron, entonces ya quedó abrogada. Sí, porque la gracia es suficiente para cualquier pecado, es perdonado por el Señor. Y si robo, no, pues no pasa nada. Ya no estamos bajo la ley, ya la gracia de Dios. Y entonces comenzaron a desviarse, tomaron un camino, siguieron caminando y terminaron en un pantano de error. Fíjense, la semana pasada fuimos a un rancho, ¿verdad, Julio? Hubo varios, nos invitaron a un rancho de un pastor que tiene la familia. Y yo me vine el viernes, nomás tuve un día, pero Julio y su esposa se quedó ahí un día o dos, no sé. Y después ahí en el WhatsApp me di cuenta, sacando unas fotografías donde estaban casi cargando el auto de Julio. Y luego yo, ¿qué pasó? Dice, no, pues se atascó. Y luego, ¿cómo que se atascó? Y luego ya yo le pregunté a Julio, oye, ¿qué pasó? Dice, pues es que tomé un camino que no era el de regreso, como estaba así como ahí en el volcán de aquí de Colima. Y le digo, ¿pero cómo? Dice, pues tomé un camino pensando que era el que me sacaba, y de pronto me doy cuenta que era un sembradío de aguacates, algo así. Entonces, bueno, voy a cortar por aquí, me voy a meter, y se quedó atascado el auto. Fíjense, por un error pequeñito de no tomar el verdadero camino. Entonces tuvieron que ir, casi en peso te levantaron, ¿verdad? Porque pues, era difícil. Si lo agarraba una camionetota que traía un hermano ahí, pues le arrancaba todas las fascias, o qué sé yo. Entonces, como entre 8 o 10, casi lo cargaron y lo fueron sacando. Mira, es mejor mantenerte en el camino a que quedes atascado ahí, porque es bien difícil sacarte. Yo eso lo veo cotidianamente. Muchos que caminaban bien, pero se empezaron a ir por estos rumbos, terminaron atascados en el lodo del pecado otra vez. Y para sacarlos cuesta mucho trabajo. Es mejor pedirle al Señor, Señor, ilumíname, hazme entender tu palabra. Cuando no lo entiendas, pregunta, por el amor de Dios. Fíjate, Jesús mismo reprendió a los pastores de un par de iglesias en Apocalipsis que estaban manifestando un antinomianismo, un antiley de Moisés, porque trazaron mal la palabra. Su lógica humana los llevó a terminar diciendo, no pasa nada si pecamos. Fíjense, en Apocalipsis 2:14, ahí está el primer caso. Dice el Señor Jesús al pastor, que es el responsable de lo que sucede en una congregación. Le dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué pasó allí? Jesús le está diciendo al pastor: tengo algo contra ti, te estoy reprochando, tú eres el encargado, eres el pastor, y estás permitiendo que algunos enseñen la doctrina de Balaam. Esta enseñanza llevaba a la violación de la ley moral de Moisés. Por eso se les llamó antinomianistas. Porque decían: ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Dios, la ley de Jesús, la ley del amor, la gracia, estamos bajo esa ley de la gracia. Entonces llegaban a una terminación que los afectó. Entonces algunos cristianos comenzaron a vivir la vida pecaminosa que tenían antes, y el pastor no hacía nada, quizás porque el pastor empezó a conciliar con algunas de esas ideas, malas interpretaciones. La doctrina de Balaam, que Jesús le reprochó al pastor, en síntesis, se presenta muy sutilmente. Te sacan textos bíblicos que tú dices: ay, sí es cierto, porque están en la Biblia, pero no ven el otro lado que produce la antinomia, dos verdades que aparentemente se contradicen, pero que no es así, es una aparente contradicción, porque en realidad se complementan. Y te presentan textos: Dios es amor, Dios te acepta tal y como eres, Él es el Dios de toda paciencia, y llegan a la conclusión, por ejemplo, de que el matrimonio entre personas del mismo sexo es aceptable ante Dios. Entonces el que está oyendo esa sutil enseñanza de una verdad, dice: ay, qué tremendo, mira. Ya sentía yo en mi corazón que Dios no podía ser así, como que manda a unos al infierno. ¿Y por qué si este nació así, por qué lo manda al infierno? ¡Qué buenas enseñanzas estas! No es verdad, hermano. Ahora, el problema aquí es que te lo presentan tan sutil que te la trazan con textos de la Biblia, como los que ya estudiamos. Ahí estaba la antinomia, muy clara. Son tan sutiles que te piensan enseñar que si tienes relaciones sexuales con tu novia, no pasa nada, mientras haya amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Una vez estaba en Europa, en España, terminé de predicar el turno que me tocó, y unos jóvenes se me acercaron haciéndome preguntas, y uno de ellos dice: pastor, ¿cómo son sus jóvenes allá en México? No, pues así como usted, pues ya empezamos a platicar. Y dice este joven: oiga, dice, ¿ustedes creen en el noviazgo entre los jóvenes? Claro, para que se puedan casar, tienen que tener un noviazgo. No, pues qué bueno. Dice: oiga, y usted sí permite que tengan relaciones sexuales los novios, ¿verdad? Y le dije: ¿de dónde sacas eso? Por supuesto que no. Dice: ¿por qué no? Esa es la manera en que se pueden conocer, teniendo relaciones sexuales. Yo le dije: ¿de dónde